Estamos hoy en la calle de las Crepas, en pleno barrio latino. Nosotros la hemos bautizado así porque casi cada 5 comercios ustedes se van a encontrar una crepería. Esta calle es bien famosa dentro de las guías turísticas que se come bien, que se come barato, que hay muchos restaurantes para comer una crepa. Pues es lo que hoy vamos a comprobar. Vamos a ir a varios lugares y en cada lugar vamos a pedir una crepa salada y una crepa dulce. Vamos a ver qué tal saben, si la crepa está buena, si los ingredientes están buenos, se los vamos a contar todo. Así que si tú quieres saber si venir a comer para acá es una buena opción, quédate. El primer lugar que vamos a probar es aquí, que se llama Au Petit Grec. Es una de las creperías más famosas. Mucha gente ha venido para acá a comer crepas y vamos a probar. Nosotros nunca la hemos probado, es la primera vez que vamos a probar aquí. Exactamente, si quieren ver aquí un poquito los precios, les podemos contar que la de jamón simple, la de jamón cuesta 5 euros, así que los precios van a empezar en los 5 euros para las crepas saladas, y para las crepas dulces los precios van a empezar en los 2,50 para una de azúcar con mantequilla, que son bastante grandes. Las crepas son de tamaño normal, así que van a poder comprar una crepa empezando a los 2,50 y en los 5 euros. Ya si quieren algo más completo, que es Por ejemplo, la Savoyard, que tiene raclette, jambón como ibérico, por decirlo así. lechuga, tomate. Papas, ya son 11 euros y ya empiezan a subir de 11. Creo que es la más cara, la de 11. Y Sí, la más cara va a ser de 11. La que hemos decidido comprar nosotros es la Savoyard, que bueno, es uno de nuestros sabores favoritos, tanto en crepa como en pizza, por ejemplo. Sí. Y también el plato, porque es un plato que es como la Savoyard es como un poquito... Son los platos típicos que se comen aquí en invierno, estos sabores. Entonces, ahorita está haciendo calor, pero igual queremos probar esa, porque se ven que aquí las crepas son bien llenas. Vamos a ver. On va prendre une Savoyard. Et une Nutella, s'il vous plaît. Vean el tamaño de lo que están preparando. Y aquí el señor haciendo las crepas dulces. A ver, vamos a ver cómo preparan la nuestra. Este es el queso que les decíamos, que es un queso un poquito fuerte si no están acostumbrados, pero no tan fuerte. Y ahí van a poner, se llama queso raclette, le van a poner un poquito. Después las papas. Oye, sí están poniendo queso chido. Sí, yo creo que va a valer el precio. Ni en la casa le ponemos tanto queso. No. Voy a tocar un poco las papas. Aquí la de Nutella también que se está preparando. Nutella verdadera, no Nutella falsa, porque luego que te venden Nutella y no es Nutella. Aquí ya tengo la de Nutella, así que está bien, ¿no? Está pesadita. Ya pueden ver, aquí hemos pagado 14,50 para 2 crepas. Merci beaucoup. Merci. Wow. Está bien entera, güey. Wow. Ahora sí podemos decir que está. Aquí estoy, wow. Pero ustedes no pueden medir, bueno. A ver, ¿cuánto crees? Como unos 500 gramos, Diría que sí, 1 kilo, porque tengo pesas de 1 kilo en la casa y bueno, se parece a eso. Wow. No, ya nos hemos venido acá a sentarnos en lo de las bicis para probar. Ok, nada más para que quede en el registro, antes de que la comamos, aquí se termina la crepa. Y miren, mi mano, tengo mano chiquita, pero igual. Sí, estoy grandota, A ver, dale. A ver. ¡Ayuda! Ayuda, vas, córtale, vas, sobres. Honestamente, está buena. Crujiente. Crujiente. A ver, vamos a darle por acá. Está buena, Sinceramente yo le quitaría el jitomate porque le pusieron jitomate y lechuga. No soy muy fan en este tipo de... Les enseño cómo es. No soy muy fan yo en este tipo de crepas. Estos sabores como queso raclette, así con jitomate, siento que le quita un poco. Creo que está muy tropicalizada. No me gusta a mí mucho, sinceramente. Normalmente, les voy a explicar. Unos puestecitos así de crepa, de una crepería así como abierta que tú pides para llevar, es común aquí en Francia, pero los verdaderos restaurantes de crepas son las creperías donde tú entras, te vas a sentar y ellos te sirven. Y una
hubiéramos pedido la misma receta en una crepería tradicional, por decirlo así, no hubieran puesto jitomates ni lechuga adentro. Y no hubiera sido tan grande. No hubiera sido tan grande, parece como una crepa de fast food esto. Exactamente. Y tal vez, obviamente, la calidad tal vez de los productos un poquito más elevados, porque los precios son un poquito más elevados también. Pero esto podríamos decir que es como el fast food de las crepas, las creperías, las crepas así para llevar, y que igual son muy buenas. Es una receta que solemos comprar, que tenemos costumbre de comprar, pero que cambiaron un poquito. Y pues no está mal, solamente que para nosotros que estamos acostumbrados a comerlas en las creperías tradicionales, por decirlo así, pues es diferente, pero igual es muy bueno. Y si tienen hambre, están caminando, pues eso les puede dar, los puedes llenar para todo el día, porque sí pesa bastante. Ya casi llegamos al final de esta. Nos movimos porque estábamos en el sol, pero no, ya estamos los dos aquí trabajando en esta crepa. Y todavía no termina. Y esta me está quemando las manos, pero me está llamando también. Estamos llegando, como decías, al final y sinceramente se me hace una buena crepa para si tienes muchísima hambre o si quieren compartir entre dos, se me hace bien si no tienes mucha hambre, pero si tienes muchísima hambre y vamos a decir que es tu comida principal porque desayunaste en el hotel o tal vez no traes mucho presupuesto, se me hace una gran opción. Yo te la aconsejo sin jitomate y sin lechuga, pero si a ti te gusta como los sándwiches así, porque por ejemplo tengo un primo que le puso así a un sándwich normal, le puso jitomate y zanahoria y así, cosa que iba al lado, pero bueno, ese cuate lo metió. Si a ti te gusta comer así, pues hazlo. Si no, si quieres probar como nosotros generalmente la probamos, no le pongas la ensalada. Se me hace una gran crepa, o sea, no tiene la fineza de un restaurante. Son un poco más bofas, puedo permitir más decir fofas, eso. sí, son más fofas, No significa que no esté rica, que no sea rico comerla y así, pero no es como lo que... O sea, si comes eso no puedes decir realmente que comiste... Una crepa típica francesa. La galette. Ajá, como una galeta, ajá, como alguien francés que va a comer a un restaurante, pero... sí está buena, la neta sí está buena. Se ve porque de todas maneras están haciendo como la llenan un chingo para que se vea como los tacos aquí de Francia. Ándale, sí, los tacos. Versión crepa, pero igual... Está buena. Muy Vamos buena. A seguirle dando. Yo pienso que esta va a ser más como la que todo el mundo conoce, ¿no? La crepa tradicional. Y bueno, antes de que me digan en los comentarios que no se dice crepa, que se dice crepe, que se dice crepes, pues... Tengo que decirles que no hay realmente una manera de decir esta palabra. Yo lo voy a decir crepa porque yo sé que en México se dice crepa, en mi país se dice crepe y pueden decirlo como quieran. Creo que en diferentes países se llama de una manera diferente, así que bueno, no me juzguen que estoy diciéndolo mal. Así se dice en México. Así se dice en francés. Y así se dice... No, pero digo crepa. Ah, crepa, sí. Y en francés, bueno, la crepe o la galette. Ahora vamos a intentar comer esta, que ya me calentó todo el cuerpo, que está haciendo 34 o algo así ahorita afuera. Pero siento por la crepa en mi mano que estamos a 48 grados. Vamos a comerla. Eso sí, amigos, tal vez ya tengo el chocolate por todos lados, no importa. Muy buena. No podría realmente decir si es la mejor, la peor que he comido en mi vida, porque todas las de Nutella se parecen más o menos. Pero la masa está buena y sí llenaron bastante de Nutella, ¿eh? Sí se ve adentro, se alcanzan a ver. Ok, ahí está. ¡Uy! A ver. Vamos a ver qué tal, ya me acabo de terminar la otra. Me voy a dar transiciones, voy a probarla así. Suave. Suave, pero nos hemos dado cuenta que algo que le falta a estas crepas, y lo vamos a decir porque pues a eso venimos, les hace falta mantequilla. Están un poco secas. La masa está muy seca. Pero esta se me hizo menos seca que la salada, porque la salada era crujiente, ya muy cocida, tal vez un poquito. Está bien que estén un poquito crujientes, pero no tanto, pero parecía un poco más tostada. Hace poco fuimos a un buffet en donde te hacían crepas, o sea, hacían un buffet como un buffet, había comida de todo el mundo.
Y también vendían crepas. Y pedimos una, porque bueno, hay crepas y la Rorro no la detienen. Ella siempre va a pedirse una crepe, como quien dice. Vive la France. Y fuimos y pidió, y la verdad, a mí me hicieron feísimas, porque la masa está así medio fea. Sí. Y esta masa, la masa la verdad se parece a la masa de así como sin sabor. Yo pienso sinceramente que no tiene sabor la masa. El Nutella siempre... Pero, o sea, es lo que más me importa a mí en una crepa de Nutella no es tanto la masa. Bueno, esa masa no está mal. Para mí no está tan mal. No es la mejor del mundo, pero está bien. Yo le pongo un 8 de 10. Lo que más me importa en una de Nutella es que sí te pongan bien Nutella, porque luego pagas 6 euros una crepa de Nutella y te ponen como una cucharita que aplastan así y no tienes ningún sabor. Ahí sí tienes sabor y no te vayas a comer toda la de Nutella porque es la que más me gusta. ¿En serio le vas a poner 8 a la masa? ¿O a la crepa? ¿A la masa le vas a poner 8 o a la crepa? A la crepa. ¿Y a la masa? La masa no está mal. A ver, la pruebo sin Nutella. Está un poco bofa, también está un poco muy gruesa. Un poco muy gruesa, Y sí. le falta mantequilla. No es una crepa casera. Bueno, sí, no sé. No sé si la masa es casera o si la compran. Bueno, para mí, hace el trabajo. Sí. No, sí está bien. Pero si ya nos ponemos exigentes, por el precio, ¿sabes? Por el precio es $3.50. Sí está bien llena, la neta. Está muy bien. Luego te la venden, te digo, en 6 euros y no tienes nada. Si ya nos ponemos finos, la neta, si ya me pongo finuris, de poder mejorar, pero por el precio, la neta, sí vale la pena. Ya, órale, por precio yo luego, no sé si voy a poner notas, o ya empezamos a poner notas, pero un 7.5. Bueno, vamos a poner notas. Yo a la salada le pongo un 5 de 10, por lo que les expliqué. Si ustedes no tienen exigencia así como yo la tengo por esta crepa, porque conozco las otras y así, pues les va a encantar, sin ningún problema. Sí. Es una buena crepa. ¿Y esta? Y esta, yo le pongo un 7 en el total. Total, va. Para mí, por el precio, está bien, está muy bien. Pues entonces yo voy a ponerle igual un 5 a la otra. De hecho un 4.5 porque al final no la sabía, el queso no tenía mucho sabor. O sea, hubo mucho queso, nos impresionó, pero al final no tenía mucho sabor. Después la ensalada para nada tiene que estar ahí. Sí, Bien. concuerdo contigo. Y después, pues los sabores, nosotros ya hemos comido muchas de estas y no, pues no se puede comparar con nuestro 10 de 10 que le hemos comido obviamente en otros lugares, ¿sí? Un 4.5 para mí y esta le pondría un 7. Hasta un 7 porque el precio le viene a salvar. Está muy bien. el Va, precio. pues vamos a seguirle dando y vamos a ir a nuestro próximo lugar. El siguiente punto, que es la crepería Orollona, es una de las crepas más baratas, de hecho, que hay aquí en el barrio y en la calle de Muftar. Vamos a ver qué nos vamos a pedir. Aquí algo que tienen es que tienen un menú a $5.50, que es una gran opción comparado a la acá atrás. La crepa que hemos comido tienen diferentes sabores, tienen diferentes ingredientes. No sé si tienen la que comimos. A ver, no sé si la ves por ahí. No, pero de todas maneras no pediría de nuevo eso. No, creo que ya me llené bastante de esa. Me iría más por algo como esto. Creo que me iría con el menú, ¿no? Ajá, con el menú, pero que en el de queso y jamón, más ligero. Sí. Pues el otro si nos pedimos eso. Sí, y con una, ¿qué? Azúcar, Nutella. Una de Nutella. Hay que pagar un suplemento de €1. Pues lo pagamos para hacer, a ver qué onda con la... Porque la Nutella dijimos que era la base, pero vamos Sí, a ver sí, qué tal la masa. ¿Cómo ves? Perfecto. Vale, pues vamos a ver. Bueno, eso es lo que hemos tenido por el menú 6.50 porque le hemos agregado los €1 por la Nutella. Si no, sería 5.50 por una salada, una dulce y una bebida que puedes elegir, Coca-Cola, agua o cualquier cosa. Vamos a ver un poco la diferencia antes de empezar a comer respecto a la otra. Vemos que es más chiquita, más blanquita la masa, un poquito más delgada yo diría, hay que probarla, pero diría que más blanquita. Sí han puesto bien Nutella dentro. Sí. Y aquí, uy, está calientísimo. Esta es la otra. Podemos ver que obviamente no hemos pedido una más completa como la otra, hemos pedido jamón y queso, pero que se ve un poquito más plana obviamente, pero igual sí pesa. Y respecto al tamaño, pues podemos ver con mi mano que es un poquito diferente, pero otra vez lo repito, solamente le hemos puesto jamón y queso a esta crepa. Ahora vamos a darle, a ver.
Deja que voy a llegar un poquito más. Dale, dale, dale. Pues igual me parece bien. Les enseño adentro. La masa no es crujiente, es un poquito más suave, como si fuera una dulce. Pero a mi parecer está un poquito muy suave. Me gustaría un poquito más crujiente, pero que no sea muy crujiente, pero un poquito más. La veo un poquito más plana. A ver, Tú. vamos a darle. Ya voy a comerlo donde ya está por los ingredientes para no irme todo desde arriba. Sí, mejor. Está caliente. Como que cuando le das así la mordida, todo se mezcla junto. Pienso que lo que se le llama la crepe, bueno, la galette. Perdón si me ven hablando, pero todavía tengo un poquito de bocado. Dame un segundito y vengo. Sinceramente, la otra estaba muy gruesa y le faltaba sabor. Esta está muy delgada y se aguadó mucho con el... Parece que no tiene sabor. No tiene sabor. Hagan de cuenta que estoy comiéndome jamón y queso. O sea, jamón y queso nada más así como... Sí, con algo que los Con algo mantiene. que los mantiene, pero no tiene realmente mucho sabor. Lo que sí se siente respecto a la otra es que la masa sí sabe a la harina, a la harina de sarraceno, el trigo negro. Y la otra no tanto. Tuve que darle 2 mordidas para que se concentrara más sabor a la masa. Si no, no sabe. Pero bueno, No sabe. respecto al precio, es incomparable y no podemos hacerlo mejor, ¿saben? Entonces, está muy bien para quitar el hambre, para seguir caminando. No es la mejor jamón y queso, pero el mejor precio que pueden encontrar, Bueno, claro sí. que sí, y tampoco está fea. Está bien. Está bien. Ahora vamos a seguir con la de Nutella, a ver. Pues tampoco está mal. Sin lugar a duda, prefiero la otra. Obviamente todo estaba más caro en la otra. Pero esta se me parece como muy blanquita. Y tampoco tiene mucho sabor. O sea, vas a ver la diferencia que la masa sola. A ver, déjame probar de una ¿Está vez. bien? Estoy grabando, pero déjame probar de una vez. Pero parecen las que hago en casa cuando no pongo azúcar ni nada. ¿Sabes? La masa de crepa sin azúcar, sin nada. Sin sabor, parece. Me quedan puesto mucho Nutella. ¿Sí? Pero hasta la siento un poquito más compacta. Más así como... Sí. Vas a ver, pero no está feo, pero prefiero Se muchísimo me hace que más le faltó cocción. Siento que no están bien cocidas. Creo que ese es el No problema. están bien cocidas. Obviamente les falta mantequilla comparado a un comercio. Y siento que la Nutella no... Obviamente tiene sabor a Nutella, es Nutella. Pero no, con la crepa no resalta más. Ahorita resaltaba un poquito más el sabor. Pueden ver, no es tan espesa como la otra, eso está bien. Yo la verdad siento que está cruda. Le falta sabor a la masa. La pongo en el mismo nivel que la otra. De hecho, tal vez le pondría una calificación un poquito más arriba por el precio. Sí, por el precio. Preferiría gastar aquí en esta crepería, esta de Nutella, y comprar la otra en la de Nutella. Yo preferí 1000 por 1000 la otra de Nutella. Ajá. La de las saladas, bueno, pues es más o menos, o lo mismo. Pero esta yo prefiero 1000 veces la otra. La masa en sí tenía sabor. Y esta no, se ve que está más blanquita, de hecho. Mi calificación yo le pondría a la salada, le pondría como un 4,5, porque la verdad no está para nada buena, no se siente para nada el sarraceno, está muy aguado, no me gustó para nada, independientemente de que cuando mezclas jamón y queso debería saber algo bueno. Aquí pensé que estaba comiendo un sándwich en vez de una crepa, entonces mal. Y después la de Nutella,
La Nutella, pues siempre estaba Nutella, pero estaba, como les decíamos, un poco cruda. Esta me decepcionó bastante. Por el precio, obviamente, no está mal. Un 6, le pondría un 6. Lo que les iba a decir es que quiero temporizar un poco lo que les dije, porque no es la primera vez que comemos en esta crepería y de hecho hace unos años Sí, habíamos cierto. hecho un video sobre esta crepería y nos había gustado bastante. No. O sea, nos había gustado por el precio que era perfecto. Y esta vez tengo que decir que mi nota bajó. No sé si fue por el día y que a lo mejor mañana vengan y sepan mejor. O no sé si fue, no sé qué fue. Oye, tienes razón. Si estoy manchado de Nutella, me Sí, no disculpo. te preocupes, yo también seguro tengo. Tienes razón, ya habíamos hecho un video de esta crepería y sí nos había gustado, o sea, nos había gustado. Dijimos, está pasable, pero esta vez como que todo estaba medio sin sabor, como que bajó de calidad, no lo sabemos. Tendremos que regresar en unos meses a ver para hacer nuestra conclusión final. Pero bueno, hoy nos hemos gastado, en el otro nos hemos gastado 14.50. Aquí nos gastamos 8 euros menos y se siente. Exactamente. Aparte aquí tuvimos una bebida y generalmente cuando tienes una bebida más este tipo de precios por dos productos, pues sí, no, tal vez estamos siendo un poco exigentes en tampoco podemos pedir. pero tampoco podemos pedir la mejor calidad. Ya estamos llegando a nuestro último destino. Es un lugar, se llama La Cantina. Nunca la hemos probado, pero vemos que tienen unos menús igual baratos como el de Oroyona. ¿Y cuánto cuestan? Panini más crepe de las 5 o galette, que es lo que estamos buscando. Galette, 2 ingredientes con crepa y Nutella más una bebida, 5 euros. Es lo que vamos a pedir, yo creo. Y si no, ¿cuánto cuestan? Te van a costar 7 euros y tienes diferentes combinaciones: huevo, jamón, queso, Está la misma que allá, chorizo, mira. raclette, champiñón. Jamón de pays, raclette patate por 7 euros. Como la primera que comimos. Primera que comimos, pero yo estoy un poquito lleno, no creo pedir esa. No. Pienso que el estilo de estas crepas son similares a las que comimos, a la que acabamos de comer ahorita, entonces vamos a compararlas. Sí, 5 Vamos a euros. elegir. De hecho, es un poquito más barato. 650. Bonjour. Bonjour. On va prendre un menu galette, c'est possible. Vous voulez quoi comme galette? Jambon fromage, ça rentre? Jambon fromage? Oui. Es casi el mismo rango de precio, de hecho más barata, 1,50 € más barata porque aquí no te están cobrando el euro de la Nutella. Sí, cierto. Vamos a ver qué tal, o sea. Y al parecer es todo el día. Ajá, Que lo porque tienes allá- a partir de las 2 o las 12. De las 12. Bueno, pero pues, es normal porque aquí hay muchos estudiantes y generalmente las clases se terminan ahí como una pausa, ¿no? Al mediodía y también pues la gente que come aquí, que en Francia comemos a las 2 de entre 12 y 2, entonces que digas de mediodía a las 2, pues es como pues, Sí. desde que empieza a dar servicio, güey, ¿no? Entonces, Pero bueno, oficialmente aquí no hay horario, porque si no, el otro está a las 8 y aquí pues yo pienso que puedes venir hasta que cierren y a ver cómo está haciéndonos la crepita. Se ve buena. sí se ve buena. De hecho, la crepa se ve, no, así como la he visto toda, se ve un poquito mejor hecha. Ajá. Merci, bonne journée. Au revoir. Acá Ahora estamos sí. ya con el botín. Está dentro la salada aquí, a ver. Oh. De una voy a irme a lo caliente. Vamos en lo. Vámonos en lo que para acá. De una vemos que no está, la otra estaba como toda hecha como mal cerrada, ¿sabes? Como no se veían bien los ingredientes. Ah, sí. La presentación de una ya no estaba tan bien. Vamos a probar a ver qué show. A ver. Te doy esta porque esa. Pero de una se ve mejor. Mira, aquí tiene un poco más. Se ve más, ¿sabes? Se ve más con forma. Se ve más como la primera. Sí. La otra estaba toda desmadrada. Ok, estoy intentando descifrar lo que dices, que es así, que la otra no, Mira, que no da te voy nada a, que voy a ver. agarrar la cámara para que la pruebes de una vez. A ver, tiene más forma y se ve cuando la mordiste que se queda todo en forma y la otra como que se hizo toda una bola. Vas a sentir. Ya sabes lo que te iba a decir. Ya sabes lo que te iba a decir. La masa está muy buena, está crujiente sin estar muy crujiente. Está muy buena, tiene sabor. No está gruesa, güey. Güey. La Fight Yank salió ganador, güey.
No veníamos a comparar, veníamos a ver sabores porque obviamente no les vamos a mentir de es la mejor crepa del mundo, todas las que probamos. Nada, la verdad es que no. Ni esa. Ni puedes parar de comer. La otra comías porque tenías mucha hambre. Les voy a decir. El queso sabía a queso. Sí, pues No, obvio. puede que no sepa queso, Pero vayamos probado. pero el otro se veía todo como un conjunto, así como una mezcla. Como si hubieras hecho pasta y le hubieras echado el queso y el jamón se hubiera mezclado feo. Algo así. Pero esta está en forma, no está gruesa. No sé si alcanzan a ver cómo está la masa. Está un poco crujiente, pero adentro no es crujiente. Está muy buena, está ligera, ¿sabes? Como apreciable. Bien, la verdad La sí, verdad, por el precio está muy bien. Luego vamos a ver la dulce, pero Voy a poner esta acá porque si no se nos va a chorrar todo. Cuando nos pusieron en una bolsa la de Nutella, seguramente va a estar destruida, pero el sabor no va a cambiar. A ver. nada que ver. Para mí, por el momento, esa es la mejor. Respecto al precio, obviamente, y la calidad. La otra, pues está un poco fuera de competición porque hemos pedido una con más cosas, pero igual estaba buena. ¿No estás de acuerdo? Sí o no. No estoy de acuerdo. Todas entraron en la misma competición. No, porque no pedimos jamón ni queso. Sí, pero indiscutiblemente la base de la crepa de la la galette masa. es la masa sarraceno y aquí se siente el sarraceno, está sólido. En el otro estaba así, mira. No, pero en la primera sí se sentía. Sí se sentía. No seas Debe, mentiroso. Oye, no manches, usted es mejor. Vamos a ver ahora, porque también nos acordamos que viene con bebida más barata todavía y con bebida. Vamos a ver. Uy, está calentísima. Hay que abrirla tantito. A ver si no vienen las palomas a comerla, güey. Jamás. Yo pedí por mi crepa de Nutella. Ay, estoy por todos lados. Ja. Sí. Ok, eso va a ser un desastre, amigos. Ok. Viento, calor. Acá, Nutella en la deslizando. discoteca, por favor. Ok, primera cosa que puedo decir es que el color de la masa no está toda blanquita como si la hubiéramos hecho La neta sí, ¿eh? más o menos. A ver, no quiero comer papel. Déjenme otro. Ok. Está bien. No, mi favorita sigue siendo la primera. En sabor se parece un poco a la segunda, como que la masa no tiene mucho sabor, Ok. pero la masa es menos chiclosa que la otra. La terminamos así, Chiclosa, sí, la otra. chiclosa, sí. Y esta no, es más normal, pero el sabor no. No, la chiclosa fue la primera, ¿no? No, esa. Ah, sí, la segunda. la segunda. para mí. Esa para mí tiene la textura de la primera y el sabor de la segunda. A ver, voy. ¿Discreparé o no? A ver, ya como dices, el Tengo color. por todos lados. El color es muchísimo mejor. Tiene un poquito menos de Nutella, tal vez. No, sí, porque abajo tiene, ya se cayó un poco. Sí. Sí está bien llena. Discrepo, güey. No sé. Para mí esta es la mejor. ¿Sí? Sí. No. No, la primera está muy seca, güey. Muy seca. Sí. Bueno, ustedes, amigos, van a tener que venir a hacer su propia opinión. Te voy a explicar por qué. No necesito. La masa no ver. está seca, ve. Una, cuando la tocas, se ve la textura y se ve adentro. Se ve más porosa que la otra. La primera se veía como agrietada un poco ya. Está más porosa. Está más fluffy esta masa. No me vas a dejar mentir. Vuélvela a probar. ¿No? No, va. Bueno, sí, pero Más fluffy. Pruébala. pero La otra estaba más gruesa. tenía más sabor. Un pequeño, un 5%. No. Sí, no, sí, pero también ponte a jugar. O sea, si nos vamos a poner exigentes en todo, precio, calidad, esta.
Ah, claro. Eso, O sea, güey, pagamos 5 euros por una crepa salada, una crepa dulce y una bebida. ¿5 eso euros? sí estoy de acuerdo contigo. O sea, pero si tuviera que La elegir otra, solamente crepa, una, la otra crepa costó 3.50 de Nutella y la masa estaba... Para mí, mejor. va, respetamos tu opinión. Ustedes van a tener que Bueno, venir. bueno. Según yo, este es el lugar que gana. Aquí está, al inicio de la calle Muftah, cuando están en la plaza de la Contrascarpe. No es el inicio, pero... Bueno, donde más los turistas llegan es aquí, la cantina. Para mí es el mejor lugar. Segundo, bueno, para ti también primero. Primer lugar, la cantina, sin dudar. Hasta le quiero decir, güey, no bajes la calidad. Están bien rifadas, güey. Segundo lugar para ti, Au Petit Grec. Opti Grec, yo también. Y tercer lugar, y de hecho lo pondría en quinto si hubiéramos probado otras. Tendríamos que regresar un día para comprobar, porque la primera vez estaba bueno. En tercer lugar, no lo llena nada bueno. La bebida, pero bueno, es porque estaba fresca, está haciendo calor, pero tercer lugar, sin duda. Pero por el precio no, estuvo muy bien. Obviamente, si traes hambre, si no traes dinero, si estás de pasada y quieres nada más comer algo así chiquito, es un gran lugar. Muchos estudiantes vienen a comprar aquí. Es perfecto para los presupuestos bajos. Si ustedes quieren que les hagamos un video en donde vamos a restaurantes de auténticas crepas famosos aquí en París, donde hacen verdaderas crepas, te las sirven en plato, comes con cubiertos, escríbanos en los comentarios, con gusto iremos a probar y les hablaremos si realmente vemos una diferencia ahora que hemos probado aquí las crepas. Van a la calle las crepas, si hay una diferencia o no. Si te gustó el video, pues ya sabes, suscríbete, deja like. Aquí te vamos a dejar otros videos que te pueden interesar. Nos vemos próximamente. Bye.